Buenos días, ¿cómo están? Qué hermoso es alabar al Señor, qué hermoso es juntos, ¿no? En comunidad, alabarle, proclamar lo que Él ha hecho por nosotros, por amor, sin merecerlo. Así que qué bueno es hacerlo. Y el domingo pasado, más o menos a esta misma hora, estábamos junto a un grupo de hermanos y hermanas en misiones en el medio de la selva, en Cuña, Perú, junto a hermanos guaraníes, alabando, exaltando al Señor, en español, en guaraní, en arameo, no, eso no, pero sí estábamos en guaraní, ¿no? Y cantaban ellos y nos bendecían con alguna palabra que muchos no entendíamos. Ahí Jorgito nos traducía, nos interpretaba lo que nos decían los hermanos, así que fue un tiempo hermoso, desafiante, venimos con muchos desafíos y con muchas inquietudes en el corazón de cómo podemos como iglesia poder aportar y seguir aportando esa misión más allá de lo financiero, ¿no? Esta iglesia ha aportado mucho y Jorge y la familia está muy agradecida y les manda saludos a cada uno de ustedes, aunque él no los conozca y ustedes no los conozcan personalmente, él realmente y los hermanos guaraníes les mandan saludos a esta congregación. Y se veía el amor con el que hablaban hacia ustedes, ¿no? Hacia nosotros. Así que fuimos en representación de ustedes, así que venimos muy contentos. Y el domingo que viene, Dios mediante, vamos a mostrar un poquito lo que fue el viaje. Realmente fue de mucha bendición ese tiempo en misiones. Así que, bueno, sin más, yo quiero que en esta mañana podamos abrir nuestra Biblia en Filipenses, la carta que Pablo le va a escribir a esta iglesia que estaba situada en la región de Macedonia, ciudad de Filipos. Y nunca viene mal recordar que esta ciudad fue la primera a recibir el Evangelio en el continente europeo. Fue la primera. Y hay que ser sincero, ¿no? No fue algo que inició en el corazón de Pablo. Pablo no quería ir ahí inicialmente, él quería ir a Asia, pero Dios tenía otros planes. Dice en el capítulo 16 que el deseo de Pablo era ir a Asia y no a visitar un familiar, no a ir a un outlet, a buscar buenas ofertas. Él estaba entregado al Evangelio, a proclamar el Evangelio, las buenas noticias. Y más adelante, en Romanos, vamos a leer que el deseo de Pablo era edificar en un lugar donde nunca nadie haya edificado. Y bueno, fue así que el Señor, a través del Espíritu, le pone en el corazón a Pablo y le da una visión. ¿Recuerdan? La visión del macedonio. ¿Qué decía el macedonio? Hechos 16. Pablo tiene esta visión de un hombre que está pidiendo ayuda, auxilio, socorro, no porque se estaba ahogando, no porque pasaba alguna situación física grave, era una necesidad espiritual. Y esta figura de este hombre sigue hoy latente en nuestra sociedad. Tu vecino, tu familiar ese que aún no conoce al Señor está, aunque él no sepa, está clamando en su interior que lo ayuden, que le prediquen el Evangelio. Y Pablo y sus compañeros dicen, inmediatamente reconocen la voz del Espíritu, dice, no tenemos que ir a Asia, vamos a ir a Macedonia. Dice, inmediatamente, después de la visión, fueron y partieron hasta este lugar, ¿no? Y es así como Dios, a través de estas personas obedientes a la voz del Espíritu, irrumpen en esa ciudad con el Evangelio. Y no les va muy bien, entre comillas, ¿no? Los persiguen, los azotan, los quieren matar, los meten en la cárcel. Muy interesante la historia, en Hechos 16 lo pueden leer. Pero aún así, a pesar de la cárcel, de las golpizas, de las heridas, el amor de Dios se manifestó con poder en ese lugar y el Evangelio llegó a un nuevo continente. Y Filipenses es una carta preciosa, es una de mis favoritas, siempre digo lo mismo, aunque toda la Biblia, ¿no? Es hermosa y bueno, cada uno de ustedes seguramente tendrán, ¿no? Alguna porción, algún capítulo, alguna carta que les gusta más que otra. Y esta carta
para entrar un poquito en el contexto, todo lo que va a decir Pablo está sostenido o la base central en este poema que está en el capítulo 2, versículo del 5 al 11. No lo vamos a leer, es muy conocido. Y cuando cantábamos esta canción de... soy un desastre con las letras, pero... no hay cadenas que no rompas. ¿Qué más? Ahí está. Yo me imaginaba en Filipenses 2. No hubo nada que impidiera a Dios para acercarse a nosotros. Ni siquiera Él estando en los cielos, ¿no? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Tomó forma de hombre. No hubo nada que pudiera impedir la obra redentora del Señor. Entonces, todo lo que vamos a leer en esta carta está sostenida en este relato, en esta poesía, que es una forma condensada que el apóstol expresa de una manera muy sencilla pero profunda el Evangelio, ¿no? Dios haciéndose hombre. Ahora, cada situación presentada en esta carta va a tener su sostén en esta porción que expresa la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo. Así que lo que vamos a intentar analizar hoy, en el capítulo 4, del versículo del 1 al 9, es de alguna u otra forma seguir un poquito la continuación de lo que Carlos nos hablaba la semana pasada. No sé si recuerdan, este auditorio estaba lleno, había poca gente, ¿no? Sí. Pero muchos lo vieron por YouTube seguro. Carlos concluía el Sermón del Monte, ¿no? 2 cimientos, 2 personas, una prudente, otra insensata, una que construye su casa, su vida en la roca o sobre la roca y la otra sobre la arena, ¿no? Y conocemos la historia, cómo terminan cada una de estas. Bueno, la idea del mensaje de hoy es poder reflexionar sobre cómo se expresa una vida construida sobre la roca. ¿Cuáles son algunas características que expresan la obra de Dios en los corazones y en las vidas que realmente han sido transformadas, renovadas, nacidas de nuevo por la gracia de Dios? Así que Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 9. Y yo sé que van a escuchar muchas cosas que ya saben. Y recuerdo esto, Pablo en el capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. Así que está bueno que a veces, porque uno, otra vez con el Génesis, otra vez con este tema, y bueno, Pablo era igual. Pero no era que él repetía por repetir. No. Nos hace bien recordar, nos hace bien repetir, porque Dios sabe cómo es nuestro corazón, ¿no? Muy olvidadizo. Entonces, lo que hoy el Señor nos va a hablar va a ser bueno, aunque sea repetitivo, va a ser bueno y nos va a dar seguridad para seguir construyendo nuestra vida sobre un buen fundamento, sobre Cristo. Y dice Filipenses 4, del 1 al 9, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merezca elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. El Dios de paz, y el Dios de paz estará con ustedes.
Pablo comienza este capítulo, que no había capítulos antes, ¿no? Dice así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía estén así firmes en el Señor. Pablo, en sintonía con toda la carta, se refiere a los hermanos de Filipo con mucho cariño. Si algo vamos a ver en esta carta es el amor que Pablo tenía para con esos hermanos. Realmente Pablo los tenía en el corazón. Tal es así que le dice, ustedes son amados, son deseados por mí, yo quiero verles, ¿no? Y sigue diciendo, son gozo y corona mía. Es como que pareciera que no le alcanzaran las palabras a Pablo para expresar el amor que tenía para con esos hermanos, ¿no? Seguía agregando. ¡Ay, cuánto los amo! El apóstol junto con otros compañeros de milicia habían fundado esta iglesia. Habían estado ahí al principio. Con mucho dolor, con mucho sacrificio, pero también con mucho gozo por abrir caminos donde no lo había. Y claramente el amor y el gozo de Pablo no estaba fundamentado en la ofrenda que le habían traído, que ahora vamos a verlo, sino en que veía que Dios estaba obrando en la vida de ellos y que ellos estaban dejándose ministrar, gobernar por el Espíritu de Dios. Esos hermanos estaban trayendo gozo y alegría al corazón de aquel que había llevado el Evangelio inicialmente. Y luego de un tiempo manda a esta iglesia a uno de ellos, Epafrodito, alguien que había salido de una enfermedad, alguien que Dios había restaurado. Y lo mandan con una ofrenda a Pablo. ¿Pablo estaba en dónde? En el Caribe, un all inclusive. No, Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba encarcelado, privado de su libertad. Y estos hermanos, movidos por el amor de Dios, dicen, vamos a llevar una ofrenda. ¿Pero quién va? Bueno, voy yo, dice, no sé cómo habrá sido, ¿no? Pero lo mandan a este hermano, le lleva una ofrenda, a la cual Pablo dice en el capítulo 4, versículo 18, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Esta ofrenda era una evidencia más de que el trabajo de Pablo no había sido en vano en ellos. Era una clara muestra del poder de Dios manifestado en esos corazones. Y Pablo lo ve como su alegría, como su deleite, como su corona, como su premio. Y esto era así porque, como lo dice al final del versículo 1, ellos estaban firmes en el Señor. Y a lo largo del mensaje veremos las características de una vida pegada al Señor, afirmada en la roca, arraigada en Jesucristo. Y una es esta, es estar firmes. ¿En dónde? Sobre la roca, sobre un fundamento firme en el Señor. Luego Pablo dice, nadie se llame Evodia y Síntique, ¿no? Acá. No. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan, mi versión dice, en armonía en el Señor. ¿Qué habrá pasado entre estas dos hermanas? ¿No les da intriga? A mí sí. ¿Qué habrá pasado entre Evodia y Síntique? No sabemos qué es lo que sucedió. Pablo no da explicaciones del caso, pero indudablemente había un conflicto entre ellas. No estaban viviendo en armonía. Había un desencuentro, había un conflicto entre estas dos hermanas, y este conflicto fue demasiado importante como para que Epafrodito se lo contara a Pablo. Porque ¿cómo se entera Pablo? Con el mensajero. Estas mujeres no eran unas asistentes de culto nomás, de reuniones que venían domingo cada tanto. Si leemos el versículo 3, estas mujeres eran personas que eran parte de la congregación, personas que
como dice acá, habían combatido juntamente con Pablo en el Evangelio. Mujeres llenas de Dios, mujeres entregadas a la obra del Dios Altísimo, mujeres que estaban codo a codo con Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún las personas que están más involucradas en la obra de Dios, en la misión de Dios, en la obra local, si nos dejamos llevar por nuestras pasiones, podemos generar conflictos. Conflictos que no solamente pueden afectar a la otra persona y a mí, sino que pueden afectar al cuerpo de Cristo. Y ese, entiendo yo, era el temor de Pablo. Que ese conflicto no generara un problema mayor en aquella iglesia local. Por alguna razón Pablo lo dice, lo menciona y lo pone en la carta. Un reino dividido, dice la palabra de Dios, no prospera, no avanza. Y el desacuerdo de estas hermanas estaba inquietando los corazones de los demás hermanos y hermanas. Y Pablo llama la atención con amor a estas dos hermanas. Ahora, esto de tener discordias y problemas no es nada nuevo, ¿no? Venimos leyendo el Génesis y desde los primeros capítulos vemos que hay discordias, conflictos entre Adán y Eva, entre Abel y Caín, Caín y Abel, y así sigue, ¿no? Venimos viéndolo, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre tíos y sobrinos, y sigue la lista, ¿no? Constantemente vemos estas situaciones. Y aún pasan en la familia de la fe. No en esta congregación, claramente. No. Pasan todas las familias. El problema no es que pase, porque va a pasar. ¿O no? Va a pasar. El problema es cómo resolvemos esos conflictos. Si es que los queremos enfrentar, si es que los queremos resolver. Y si en la actualidad estamos teniendo alguna diferencia, algún conflicto, alguna pelea con algún hermano o hermana, hoy el Señor nos dice, es tiempo de que vivamos en armonía con ese hermano, con esa hermana. Es tiempo de que resolvamos ese problema. Es tiempo de que volvamos a vivir en armonía. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tal como lo menciona el capítulo 2 de Filipenses. Y el versículo 3 dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿A quién le habla el apóstol? No sé. ¿Vos lo sabés, Carlos? No, no lo sabe. Si no lo sabe Carlos, no lo sabe nadie. No dice ahí el nombre. Dice que era un colaborador fiel, ¿no? Pero seguramente sea alguien en el cual realmente tenía una carga por los demás hermanos, que estaba velando por esta iglesia local. No sabemos a quién se dirige, pero sí sabemos qué es lo que le pide. ¿Qué le pide? Ahí está llamando. ¿Qué le pide? Que las ayude. También te ruego que ayudes a estas mujeres. Primero apela a que estas mujeres puedan resolverlos entre ellas, ¿no? Le dice con nombre específico, no había escapatoria. Le dice Israel y Paulito, Evodia y Cinti, bien, le dice, vivan en armonía. Pero por las dudas, ¿no? Para agregar, para sumar, para que no quede dando vueltas, le pide a un tercero. Porque Pablo conoce cómo es nuestro corazón, un corazón orgulloso, egoísta, más duro a veces de lo que creemos.
Y Pablo pensó que un tercero, un hermano en Cristo, también podía intervenir. Alguien que las anime a enfrentarse, alguien que las anime a aclarar esta situación, a exponerlas al Evangelio, al ejemplo mismo de Jesucristo. Al mismo ejemplo de Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomándole o no tomando en cuenta a los hombres, ¿qué cosa? Sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuán difícil? Más que difícil, imposible a veces, ¿no? No tomar en cuenta las faltas de los otros hacia nosotros. De los otros hacia nosotros. ¿Es difícil o no? Es imposible. Excepto cuando miramos la cruz. Cuando nos detenemos a meditar sobre lo que Cristo hizo por nosotros. No tomándonos en cuenta, ni a vos ni a mí, nuestras transgresiones. Él nos perdonó cada una de nuestras faltas. Y no solo eso, sino que nos trata como si nunca las hubiéramos hecho. Como si nunca le hubiéramos fallado. De eso se trata la justificación. Debemos ayudarnos los unos a los otros a resolver nuestras diferencias. No en la sabiduría humana, la cual se manifiesta con celos, rivalidades, con ambiciones personales, lo que hemos visto hace unos domingos atrás, sino con la sabiduría del cielo, que pacifica, que restaura, que une, que acerca a las partes, que es amable y que estimula el amor y a las buenas obras. Somos llamados, hermanos, vos y yo, no los líderes, no el pastor, toda la iglesia, cada uno de nosotros fuimos llamados ¿a qué? A unir, a acercar, a restaurar, a animar. No a desparramar y a generar más discordia. Cuando alguien te venga a contar algún problema, alguna situación con otro, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Qué actitud estamos tomando? Tomemos el ejemplo de Jesucristo. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador. Como le expresa Pablo en otra de sus cartas, en Efesios 4, 1, 3, por eso yo, que estoy preso por causa del Evangelio, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. O sea, han sido transformados por el poder de Dios, han nacido del cielo, tienen otra naturaleza, son una nueva creación, así que ahora expresen esa vida. Y dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Escuchen, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿En qué nos tenemos que esforzar según Pablo? No en hacer la unidad, porque la unidad ya está. De mantener esa unidad. Somos llamados a relacionarnos de la manera que Dios nos ha dado el ejemplo de Jesucristo. Ahora, lo dijimos una y otra vez y yo lo doy por entendido, pero naturalmente eso no se puede hacer. Tu naturaleza y mi naturaleza tiene la tendencia de construir sobre la arena, no sobre la roca. Es una tendencia natural. Por eso debemos rendirnos día a día, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. ¿A dónde? Sí, me encanta. ¿A dónde lo seguimos a Jesús? A la cruz. Tenemos que estar muertos para que Cristo
pueda manifestarse en nosotros. Versículo 4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. No olvidemos que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Aunque en los primeros capítulos Pablo dice, la verdad que estar en la cárcel fue muy beneficioso para el reino de Dios. Porque ahora todos los que están alrededor mío conocen y saben que yo estoy acá preso por causa del Evangelio y tengo la oportunidad hoy de predicar a la gente que quizá en otras circunstancias no hubiera podido predicarles. ¡Wow! Igual a como nos pasa a nosotros, ¿o no? Y en esa circunstancia, Pablo le dice a estos hermanos que se regocijaran una y otra vez. 16 veces aparece en esta corta carta la palabra gozo o regocijarse, o alguna palabra relacionada a estar alegres, felices, gozosos. ¿Cuáles son los motivos que nos generan alegría? ¿Cuáles son verdaderamente aquellas cosas por las cuales hay alegría, gozo, felicidad en mi corazón? ¿Será que nuestra felicidad está íntimamente conectada con las circunstancias que nos tocan vivir? Si me va bien, en la familia, en los negocios, estoy contento, gozoso. Solamente cuando me va bien, solo cuando Central gana. Ustedes se ríen, pero hay mucha gente que está triste cuando un equipo de fútbol pierde, cuando a uno le va mal en cosas como... ¿Nosotros? ¿Puede una persona espiritual no vivir con gozo? ¿Puede una persona espiritual no vivir con gozo? Pensando en esto, intentaba reflexionar sobre estas preguntas y contestarles con mucha honestidad. Y yo los considero como una familia. Ustedes son mi familia. Y debo ser honesto, muchas veces mis alegrías, mis gozos, están íntimamente relacionadas con las circunstancias en las cuales vivo. No los quiero decepcionar, pero es la realidad, ¿no? Con mis momentos buenos, con las situaciones favorables, ya sean familiares, ministeriales, laborales, perdiendo de vista justamente a lo que el apóstol Pablo está haciendo énfasis. La clave de este versículo, el versículo 4, no es la repetición de la palabra gozo, no es el ánimo de Pablo hacia los hermanos de que estén alegres, ni tampoco es el adverbio temporal de estar siempre, sino que la clave es la fuente de donde fluye ese gozo. Pablo dice, alégrense, ¿en quién? En el Señor. Si Pablo hubiera dicho, alégrense, alégrense, como la canción de Marcos Witt, ¿no? Y simplemente eso, pero cuando Pablo dice, alégrense en el Señor, cualquier circunstancia no interesa. El gozo es parte del fruto del Espíritu. Es algo que no depende de las circunstancias naturales, sino que es un aspecto precioso que viene directamente del cielo. Nico Tranchini, en su libro devocional, afirma algo que entiendo que en principio es chocante, pero que si nos ponemos a pensar, es una realidad, es verdad. Él dice, toda persona verdaderamente espiritual es feliz.
Repito, toda persona verdaderamente espiritual es feliz, vive en el gozo del Señor, vive en esa alegría que solamente viene de parte de Dios. Si realmente Cristo es nuestro deleite, nuestro amor mayor, si el Espíritu gobierna nuestras vidas, aunque fallemos, aunque erremos, cuando Dios es tu razón de ser, uno vuelve a la fuente y el Señor renueva el perdón, renueva el amor, renueva el gozo. Como lo dice el salmista en el capítulo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, no importa las circunstancias en las que estemos, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y leemos esto a veces descolgado, pero si vos lees el capítulo entero, 16 del Salmo, vamos a ver una persona entregada completamente a Dios. Por ejemplo, este salmista expresa en uno de sus versículos, yo dije al Señor, tú eres mi Señor, eres mi dueño. A veces repetimos tanto Señor, 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 pero la palabra Señor es muy fuerte, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el contexto de estos dos momentos. Señor hoy, como hola Señor, cualquiera es Señor hoy, ¿no? Pero la idea de Señor es, vos sos mi dueño, yo te pertenezco a vos, yo ya mi vida no me pertenece a mí. Mis decisiones, mis sueños, mis anhelos, son todos tuyos. Y el salmista dice, vos sos mi Señor, mi dueño, mi todo. Ningún bien tengo fuera de ti. Wow. Ahí vemos la expresión de un tipo, de un hombre miserable, con debilidades igual que las tuyas y las mías, pero que entiende de que solo en Dios su vida tiene sentido. Tal como lo dijo Pablo en el capítulo 3 de esta misma carta. Recordemos, ¿no? El apóstol Pablo enumera y cuenta su currículum, ¿no? Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Tachable. Pero él dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, mi dueño, mi Rey, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, el gozo, la alegría, la felicidad, termina siendo una marca distintiva de una vida verdaderamente espiritual. Y en Hechos 16, porque Pablo no lo dice solamente desde la teoría, che, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Pablo lo había experimentado. En el capítulo 16, donde Pablo llega con sus compañeros, con su equipo de misión, y predican el Evangelio, hay una mujer que es liberada de un espíritu, ¿qué? ¿Se recuerdan? De a uno. La adivinación. Entonces, como el Señor restauró esa vida, había gente que se beneficiaba de esa situación. Al enterarse que ya no había más ese poder, ¿no? Ese demonio que ataba a esa vida, quisieron reventar, ¿no? Estaban enojadísimos, indignados con Pablo, con Sila, con sus compañeros. ¿Y qué pasó? Bueno, los llevaron a la cárcel, ¿no? No solamente eso, sino en el versículo 23 del capítulo 16 dice, después de darle muchos azotes, ¿cuántos? Muchos. Los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Eran presos de máxima riesgo, ¿no? El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. En ese tiempo la cárcel era un hueco hacia abajo. Estaba abajo
del nivel. Era una bajada, y como a Pablo y Silas lo pusieron en el calabozo de más adentro, era el último de todo. Los conocedores de estas cárceles dicen que tanto la orina como el excremento, todo iba a esa última celda. Ahí estaba Pablo y Silas. Pablo tenía la espalda rota porque había sido apiedrado en Listra hacía muy poquito tiempo. Y como para que no se curaran del todo, estos también lo azotaron, ¿no? Aún más, tenía su cuerpo en el cepo y estaba encadenado. Ese era el momento en el que estaba Pablo en Filipos, encarcelado, con la espalda toda herida, con los golpes, ¿no? Me tocó dormir en el piso allá en Misiones, una colchonetita, me olvidé la almohada. Al otro día tenía el cuello, tengo problemas en el cuello, estaba duro. Y me molestaba. Imagínense Pablo, durmiendo encadenado con esas heridas, recibiendo el excremento, el orín de los otros. No había calefacción ahí. Con mal olor. Ahí estaba Pablo, Silas. ¿Cómo reaccionarían ante esta circunstancia una persona verdaderamente espiritual que le está escribiendo a estos filipenses? Regocijaos, regocijaos. Versículo 25, como a medianoche, ya estaban acomodados los muchachos, dice Pablo y Silas, oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Solo el gozo del Señor puede generar esto en estas personas. Solamente el poder de Dios obrando en estos corazones pudo hacer que Pablo y Silas, en medio de esas circunstancias, del dolor, de las heridas, del olor, del frío, cantaran salmos, cantaran himnos al Señor. Porque el gozo del Señor era su fortaleza. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias que nos toquen vivir. El gozo está seguro en el Señor. Que las malas noticias que hoy abundan, que las circunstancias adversas de este mundo no empañen y obstaculicen la manifestación del Espíritu en nuestro interior. ¿El cristiano verdadero puede perder el gozo? La fuente de nuestro gozo no está en nuestra capacidad de soportar las pruebas, no está en la concentración de negar la realidad, porque esa es otra. No es que estamos negando la realidad. Vivo una enfermedad, no la tengo. No funciona así. ¿Me está yendo mal el trabajo? No me está yendo mal, me está yendo bien, sé positivo, dale. No funciona así esto. No está en concentrarnos en negar la realidad, sino en una persona, en sus promesas, en las palabras de Jesús. Jesús dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Jesús está con vos. No importa lo que pase, Jesús está con nosotros y eso debe ser suficiente. El cristiano no puede nunca perder el gozo porque no puede nunca perder a Cristo. Nehemías decía esto, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos terminando. Y dice, versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pablo les anima con estas palabras a una iglesia que posiblemente esté sufriendo persecución o esté a punto de padecer situaciones por causa del Evangelio. Fíjense cómo lo trataron a Pablo y a Silas y a sus compañeros. ¿Cómo podrían tratarlo a los demás? Y Pablo le dice en medio de esta situación,
la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Cuando el gozo del Señor es parte de nuestra vida, las ofensas, los agravios, las injusticias que vivamos en este mundo pueden ser enfrentadas desde otra perspectiva. Pablo nos anima a que podamos expresar esa bondad, esa gentileza, ese espíritu generoso que se eleva por encima de las ofensas, un espíritu afable, de lo cual Jesús provee el ejemplo y la fuente de poder para vivirlo. La cruz, hermanos, fue la muestra más excelsa de generosidad y de bondad que alguien pudo mostrar a la humanidad. A pesar de ese acto violento, de la injusticia del juicio, de las ofensas de la gente, de las risas, de las burlas, Jesús jamás cambió su corazón de amor, de compasión, de perdón por ellos. Solo si Cristo está en nosotros, solo si su Espíritu colma nuestras vidas, vamos a poder expresar y manifestar la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. No es con tus fuerzas, recién cantamos también. No es con ejército, no es con espada, más Santo Espíritu. Y Pablo dice, el Señor está cerca. Es una gran verdad, el Señor está cerca. El Señor viene pronto. Todo lo que podamos vivir es pasajero, es momentáneo. Y eso debe estar presente en tu mente y en mi mente. Nada es para siempre. Lo único que va a ser para siempre y eterno es estar en la presencia del Señor. Es estar cara a cara con Él. Eso va a ser para siempre. Pero las circunstancias que vivamos acá van a ser momentáneas. Por eso Pablo dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pablo es categórico en estos pasajes en cuanto al estar lleno de ansiedad, de preocupación, cargado de afanes. Dice, por nada. ¡Wow! ¿No será exagerado, Pablo? Por nada. ¿No habrá algún tema en el cual yo pueda realmente afanarme, cargarme de ansiedad? ¿Ustedes son conscientes de lo que acabamos de leer? Por nada. Por nada. ¿Cómo puede ser? Porque Pablo mide cualquier circunstancia que nosotros podamos vivir, de enfermedad, de crisis familiar, de económica, etcétera, con la grandeza de nuestro Dios. Cualquier problema, aún el más grande y terrible, no es suficiente, según el apóstol, para que nos llenemos la mente y el alma de ansiedad, de preocupación. Es más, sigue diciendo, por si no quedó bien claro, dice, por nada estén afanosos en toda ocasión, dice, ¿no? O sea, en cualquier situación. ¿Qué hay que hacer? Ir a la presencia del Señor. El secreto de no caer en ansiedad es ir a la presencia de Dios, abriendo nuestro corazón, reconociendo nuestra necesidad de auxilio. Cuando creemos que nosotros podemos resolver los problemas con nuestra propia sabiduría, que podemos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, es ahí donde empieza a aparecer el estrés, las fobias, las enfermedades psicosomáticas. Porque queremos nosotros resolver estos problemas. Pero la Biblia nos dice que no es así. Ante cualquier problema que tengamos, el remedio es la presencia de Dios. No es negar la realidad, no es negar los problemas, es ir con todo eso a la presencia de Dios. ¿Con qué actitud venimos al Señor? Con ruego, con acciones de gracia, sabiendo que Dios está sentado en el trono, gobernando aún en medio de la tormenta, reconociendo su poder, descansando en su amor y en su paz. A veces nos olvidamos que Dios permite y orquesta muchas de las situaciones que vivimos para que vos y yo podamos ir a los pies de Él, para que vos y yo podamos rendirnos y tener una experiencia preciosa en la presencia de Dios.
Dios quiere pelear nuestras batallas. Dios quiere que entendamos que Él es nuestro pastor y que nada nos hará faltar. Y el apóstol dice, si ustedes vienen a la presencia de Dios, la paz de Dios va a guardar sus corazones y sus mentes. La idea de esta palabra de guardar tiene que ver con un término militar. Es poner un vallado alrededor de nuestra mente y de nuestro corazón. Es como que Dios manda un ejército a guardar nuestro corazón y nuestra mente para que nada pueda filtrarse en ella. Eso es lo que genera la paz, eso es lo que genera la presencia de Dios en nuestras vidas. Todo pensamiento externo que vaya en contra de Dios, la paz de Él va a cuidarlo, pero también nuestros propios pensamientos de muerte, de oscuridad. Si algo el ser humano tiene que guardar, según vemos en toda la narrativa bíblica, es corazón, porque según Proverbios 4:23, que lo conocemos todos, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida, dice una versión. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merezca elogio, en esto mediten. Muchas veces, en momentos de dificultad, en momentos donde se nos queman las papas, ¿no? Decimos acá en Argentina, buscamos versículos que nos animen, ¿no? Y Filipenses 4, 6, 7 es uno que vamos siempre. Yo pensaba en esto y digo, si solamente nos quedamos en el 4 y 7, no cerramos la idea que Pablo quiso expresarnos. Porque es cierto, Dios en su paz va a poner vallados sobre nuestra mente y sobre nuestros corazones, pero ¿y qué más? Pablo nos anima a que pongamos nuestra mente en todo lo puro, en todo lo honesto. Y cuando leía esto, Pablo imagino yo, ¿no? Pablo está escribiendo esta carta y ¿a quién está mirando cuando da estas características? A Cristo. A Cristo. Pablo dice, deben llenar su mente, su corazón de la persona de Cristo, de la palabra de Dios. Pablo no está hablando de positivismo barato, no está haciendo coaching del siglo I. El apóstol está mirando a Cristo mientras escribe esta carta. Y el apóstol sabe muy bien que el campo de batalla es tu mente y mi mente. Lo que dejamos entrar en ella es lo que tarde o temprano va a expresarse a través de nuestras decisiones. Pasó con Eva, ¿recuerdan Génesis 3? Eva dejó que las palabras de la serpiente permearan en su mente. Y Satanás quiso hacer lo mismo con Jesús en el desierto, ¿recuerdan? Con que si eres el Hijo de Dios. Gloria sea al Señor que tenemos un Salvador que fue tentado en todo, pero que jamás pecó. Y la seguridad de nuestra mente, de nuestros pensamientos está en Cristo, dice el apóstol. Por eso Pablo dice que debemos llenarnos y meditar día tras día en la persona de Cristo. Porque en Él y solo en Él tenemos la seguridad de nuestros pensamientos. Con esto terminamos. ¿Qué estamos dejando entrar a nuestra mente? ¿En qué estamos meditando la mayor parte de nuestro día? ¿Qué clase de pensamientos estamos abrazando? Jesús, la prueba más grande que vivió fue en Getsemaní. Cuando estaba en una situación extrema de dolor, de angustia, su alma estaba a punto de, casi que se moría, dice la palabra, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Fue orar. Le pidió a sus amigos
que vayan a orar por él. Y la paz de Dios guardó su corazón. Aún ese pensamiento, ¿no? Jesús, ¿qué fue a decirle al trono? ¿Qué fue a decirle al Padre en el huerto de Getsemaní? Si es posible de mí, pasa esta copa. Pero ante esa situación, Jesús fue al trono de la gracia. Fue a encontrarse con su Padre. Y la paz de Dios guardó su mente y su corazón. Jesús dijo, que sea tu voluntad y no la mía. Que sea tu voluntad y la mía. El Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Esto es la consecuencia, ese es el resultado de lo que va a decir ahora el salmista. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Ese es Jesús, que cultivó, que estuvo siempre pegado al Padre, escuchando lo que el Padre le decía. Y el fruto de esa entrega, de esa comunión íntima, fue la cruz. El deseo de nuestro Padre Celestial es que sigamos el ejemplo de Jesús. Que meditemos, que tengamos intimidad diaria con el Señor. Que dejemos entrar en nuestra mente solamente su palabra, sus promesas. Que experimentemos lo que hay en su presencia, en su persona. El Señor quiere prosperarte en todos tus caminos, no en los niveles del mundo, no en los niveles que la palabra del Señor dice. Sigamos construyendo nuestra vida sobre la roca. Y el Señor nos garantiza que tendremos paz, gozo, amor, lo que hay en la persona de Cristo. Amén. Si quieres ponerte de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este precioso día que nos regalaste. Gracias porque podemos congregarnos en tu nombre. Gracias porque sos vos el que nos convoca una y otra vez, cada vez que nos reunimos, tanto acá como en nuestras casas, en los grupos de adolescentes, de jóvenes. Sos vos el que nos une, sos vos el que nos ha llamado y que nos ha rescatado. Y sos vos el que constantemente estás, a través de tu palabra, llamándonos a tu presencia. Señor, no nos olvidamos que el motivo de nuestra creación fue que vos pudieras tener una relación con nosotros, que nosotros pudiéramos experimentar tu amor, tu paz, tu gozo, Señor. De forma generosa lo has hecho, Señor, y nosotros constantemente queriéndonos alejar de eso. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces vivimos en este mundo sin tenerte en cuenta, aún sabiendo y aún experimentando tu amor. Señor, ayúdanos a que estas cosas vos no las recuerdes una y otra vez. Señor, a entender y ser conscientes de que fuera de ti no hay nada. Señor, que solamente en vos vamos a disfrutar realmente la vida. Señor, ayúdanos a que vos seas nuestro deleite, nuestro mayor amor. Señor, y si estamos pasando alguna circunstancia adversa, que realmente podamos experimentar esto que acabamos de leer, tu gozo, tu paz, tu vallado sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, que podamos experimentar, Señor, tu presencia palpable en nuestras vidas, Señor, que nos acompaña, que nos guía, que nos levanta, que nos restaura, que nos anima a seguir mirándote a vos, Señor. Que podamos seguir el ejemplo de Jesucristo, que podamos dejar que tu Espíritu obre en nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado, para que podamos expresar tu imagen en esta tierra. Señor, alabado sea tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu bendición,
por tu gran amor, por los hermanos que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque podemos bendecirte y podemos ser parte de una familia en la cual nos ayudamos mutuamente, en la cual nos animamos, Señor, en la cual nos levantamos cuando estamos caídos, Señor. Te pedimos que vos puedas seguir fluyendo y manifestando tu poder en nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga. Saluda a alguien antes de irte y nos vemos el domingo que viene. Dios mediante. El apóstol está mirando a Cristo mientras escribe esta carta. Y el apóstol sabe muy bien que el campo de batalla es tu mente y mi mente. Lo que dejamos entrar en ella es lo que tarde o temprano va a expresarse a través de nuestras decisiones. Pasó con Eva, ¿recuerdan Génesis 3? Eva dejó que las palabras de la serpiente permearan en su mente. Y Satanás quiso hacer lo mismo con Jesús en el desierto, ¿recuerdan? Con que si eres el Hijo de Dios. Gloria sea al Señor que tenemos un Salvador que fue tentado en todo, pero que jamás pecó. Y la seguridad de nuestra mente, de nuestros pensamientos está en Cristo, dice el apóstol. Por eso Pablo dice que debemos llenarnos y meditar día tras día en la persona de Cristo, porque en Él y solo en Él tenemos la seguridad de nuestros pensamientos. Con esto terminamos. ¿Qué estamos dejando entrar a nuestra mente? ¿En qué estamos meditando la mayor parte de nuestro día? ¿Qué clase de pensamientos estamos abrazando? Jesús, la prueba más grande que vivió fue en Getsemaní. Cuando estaba en una situación extrema de dolor, de angustia, su alma estaba a punto de, casi que se moría, dice la palabra, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Fue orar. Le pidió a sus amigos que vayan a orar por él. Y la paz de Dios guardó su corazón. Aún ese pensamiento, ¿no? Jesús, ¿qué fue a decirle al trono? ¿Qué fue a decirle al Padre en el huerto de Getsemaní? Si es posible de mí, pasa esta copa. Pero ante esa situación, Jesús fue al trono de la gracia. Fue a encontrarse con su Padre. Y la paz de Dios guardó su mente y su corazón. Jesús dijo, que sea tu voluntad y no la mía. Que sea tu voluntad y la mía. El Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Esto es la consecuencia, ese es el resultado de lo que va a decir ahora el salmista. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Ese es Jesús, que cultivó, que estuvo siempre pegado al Padre, escuchando lo que el Padre le decía. Y el fruto de esa entrega, de esa comunión íntima, fue la cruz. El deseo de nuestro Padre Celestial es que sigamos el ejemplo de Jesús. Que meditemos, que tengamos intimidad diaria con el Señor. Que dejemos entrar en nuestra mente solamente su palabra, sus promesas. Que experimentemos lo que hay en su presencia, en su persona. El Señor quiere prosperarte en todos tus caminos, no a los niveles del mundo, no a los niveles que la palabra del Señor dice. Sigamos construyendo nuestra vida sobre la roca y el Señor nos garantiza que tendremos paz, gozo, amor,
lo que hay en la persona de Cristo. Amén. Si quieres ponerte de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este precioso día que nos regalaste. Gracias porque podemos congregarnos en tu nombre. Gracias porque sos vos el que nos convoca una y otra vez, cada vez que nos reunimos, tanto acá como en nuestras casas, en los grupos de adolescentes, de jóvenes. Sos vos el que nos une, sos vos el que nos ha llamado y que nos ha rescatado. Y sos vos el que constantemente estás, a través de tu palabra, llamándonos a tu presencia. Señor, no nos olvidamos que el motivo de nuestra creación fue que vos pudieras tener una relación con nosotros, que nosotros pudiéramos experimentar tu amor, tu paz, tu gozo, Señor. De forma generosa lo has hecho, Señor, y nosotros constantemente queriéndonos alejar de eso. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces vivimos en este mundo sin tenerte en cuenta, aún sabiendo y aún experimentando tu amor. Señor, ayúdanos a que estas cosas vos no las recuerdes una y otra vez. Señor, a entender y ser conscientes de que fuera de ti no hay nada. Señor, que solamente en vos vamos a disfrutar realmente la vida. Señor, ayúdanos a que vos seas nuestro deleite, nuestro mayor amor. Señor, y si estamos pasando alguna circunstancia adversa, que realmente podamos experimentar esto que acabamos de leer, tu gozo, tu paz, tu vallado sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, que podamos experimentar, Señor, tu presencia palpable en nuestras vidas, Señor, que nos acompaña, que nos guía, que nos levanta, que nos restaura, que nos anima a seguir mirándote a vos, Señor. Que podamos seguir el ejemplo de Jesucristo, que podamos dejar que tu Espíritu obre en nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado, para que podamos expresar tu imagen en esta tierra. Señor, alabado sea tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu bendición, por tu gran amor, por los hermanos que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque podemos bendecirte y podemos ser parte de una familia en la cual nos ayudamos mutuamente, en la cual nos animamos, Señor, en la cual nos levantamos cuando estamos caídos, Señor. Te pedimos que vos puedas seguir fluyendo y manifestando tu poder en nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga. Saluda a alguien antes de irte y nos vemos el domingo que viene. Dios mediante.